Muchachos, buenos días, o buenas noches, o buenas tardes, depende de la hora en que me vean. Estamos nuevamente aquí con esta dinámica que estamos llevando y hoy vamos a tocar un tema bien importante que es el tema de salarios, un tema crucial. De este tema depende que más adelante, cuando veamos las prestaciones sociales, tengamos la tranquilidad de liquidarlas en debida forma. Si este tema no queda claro, vamos a tener inconvenientes al momento de calcular la liquidación de las prestaciones sociales que veremos más adelante. Para que se ubiquen en el código, el salario, todo lo que tiene que ver con salario, está a partir del artículo 127 en adelante. No son muchos artículos, pero sí son bastantes, abundantes, hay mucho que sacarles, digámoslo de esa manera. Empecemos diciendo qué es salario. Ese concepto de salario lo encontramos en el artículo 127. Yo no lo voy a leer, ustedes lo van a leer, hacen pausa y lo leen. Pero en pocas palabras, lo que ese artículo 127 nos dice es que el salario es todo aquello que recibe el trabajador como una contraprestación directa por la labor que fue contratado. Y eso es importante porque veremos más adelante que la ley permite desalarizar algunos conceptos. ¿Qué significa desalarizar? Pues que algún pago que el empleado reciba no haga parte del salario para efectos de que no tengamos en cuenta ni para el pago de seguridad social ni para el pago de prestaciones sociales. Es decir, que le pueda salir un poco más económico al empleador porque no va a tener en cuenta esos dineros para pago de esto que acabo de mencionar. Sin embargo, yo podría desalarizar algunos conceptos teniendo presente dos cosas. No lo van a olvidar nunca. Primero, que yo no puedo desalarizar aquello que por ley es salario. Es decir, lo que la ley me dice que es salario, yo no lo puedo desalarizar. Así exista común acuerdo entre empleador y empleado. Y algo más, es que a pesar de que el concepto sí resista desalarización, es decir, que sí lo puedo desalarizar, yo tengo que observar unos lineamientos que ha dado la ley y dice hasta qué porcentaje máximo se puede desalarizar. Ejemplo, no sería posible, por ejemplo, de que una persona reciba 10 millones de pesos de salario y que solamente un salario, o un millón, perdón, sea salario y que los 9 millones restantes no lo sean. Es decir, la ley también tiene o marca unos límites. Entonces está claro, es posible que yo desalarice, es decir, que parte del pago no lo tenga en cuenta como salario para los efectos de liquidación de seguridad social y prestaciones sociales, pero lo puedo hacer siempre y cuando, no lo olviden, denle pausa, escúcheme, retroceda. No lo puede hacer, no se puede desalarizar si lo que se le está pagando hace parte del concepto de salario. ¿Y qué es salario? Ya lo mencioné. Salario es todo aquello que el trabajador reciba con una contraprestación directa por la labor que fue contratada. Y segundo, a pesar de que pueda desalarizarlo, porque ese pago no constituye una remuneración por la labor por la que fue contratado el trabajador, tampoco lo podría hacer si supera los límites porcentuales que más adelante miraremos. Entonces, este 127 me dice, como lo he reiterado, salario es una remuneración directa por la labor para la cual fue contratado el trabajador. Y dice que no importa el nombre que se le dé, porque, como siempre sabemos, echa la ley, echa la trampa. Y como la ley permite desalarizar ciertos conceptos, entonces yo le pongo un nombre diferente para que no constituya salario y lo pueda desalarizar. Entonces recuerden que por allá vimos al principio de clase, cuando hablábamos de los principios del derecho laboral, hablábamos de la primacía de la realidad sobre el mero formalismo. No importa el rótulo, el título que yo le dé a la remuneración, lo que realmente importa es por qué se está remunerando. Y si esa remuneración constituye un pago por la labor que fue contratado, entonces no será
necesariamente tendrá que ser salario. El artículo 128, por su parte, que también por favor le dan pausa al video y lo leen, dicen que no es salario. Que no es salario. Entonces por allá va a mencionar, y esto lo vamos en la parte práctica a explicar muy bien, y yo sé que la clase del viernes en la noche va a estar interesante. El 128 me dice que no es salario, y dice que no es salario toda aquella remuneración en forma ocasional, por mera liberalidad, ocasional y por mera liberalidad que el empleador le dé al empleado. Es decir, el empleado llegó muy contento un día y le dio 200.000 pesos a la secretaria. Eso no es salario, no lo es. Pero si llega todas las semanas o cada mes, si la ve bonita cada mes y le da 200.000 pesos, a pesar de que es un tema netamente de libre liberalidad, el hecho de que sea constante, permanente, lo convierte en salario. Ojo con eso. Todo aquello que se pague en forma permanente, ¿ya? En forma periódica, dice la norma. Y periódico no quiere decir necesariamente cada mes, cada 3 meses, cada 6 meses. Eso se convierte en salario. ¿Qué se puede hacer para que no se convierta en salario? Hacer un pacto de salarización donde empleador y empleado manifiestan que ese valor de 200.000 pesos mensuales que le está dando no constituye salario y no se tendrán en cuenta para. Eso sí se puede hacer para excluirlo del factor salarial. Es decir, si lo dejo así y lo dejo permanente, siempre será salario. Pero si ese pago que está recibiendo mensualmente hace parte de una remuneración por la labor que fue contratado, siempre será salario a pesar de que las partes dispongan lo contrario por el pacto que acabo de mencionar. Yo sé que el tema conlleva muchas inquietudes y la mejor manera, por supuesto, de explicarlo es plasmarla en el tablero. Eso es lo que vamos a hacer. Yo siempre tomo como base un ejemplo de una persona que es contratada para vender motos. Es el ejemplo clásico que cada semestre pongo, pero que sirve bastante. Vamos a pensar que esa persona recibe un salario básico de 1 millón de pesos. 1 millón de pesos de salario básico. Vamos a suponer, esto es un ejemplo, recuerden, que estamos en el campo de la especulación, que esta persona mes a mes recibe 500.000 pesos como comisiones. Por supuesto que como son comisiones van a ser variables, pero pues para el efecto práctico vamos a suponer que mes a mes vende el mismo número de motos y que por lo tanto mes a mes se gana los 500.000 pesos. Dejémoslo hasta allí. La pregunta sería, ¿este millón de pesos es salario? Pues sin lugar a dudas, es su salario básico. Es el salario que quedó plasmado en el contrato de trabajo. Ahora, segunda pregunta, ¿estos 500.000 pesos son salario? ¿Ustedes qué piensan? Piensen un momento, esos 500.000 pesos que recibe por concepto de comisiones, ¿será salario? La respuesta es sí. ¿Por qué es salario? Pregúntese, por favor, ¿para qué fue contratado el trabajador? Para vender motos. ¿De qué son esos 500.000 pesos? Una remuneración por venta de motos. Significa que eso sí o sí será salario. ¿Será que las partes pueden acordar que no sea salario? Por la voluntad que le asiste a las partes, por la libertad para pactar, por la libre autonomía de la voluntad, ¿lo podrá hacer? No. ¿Por qué? Porque usted puede pactar como no salarial aquello que por ley no sea salario. Y la ley nos dice que todo aquello que sea una remuneración por la labor que fue contratado es salario sí o sí. Entonces es claro de que ese concepto de comisiones no será salario. Pensemos de que es salario y no podrá ser desalarizado, es lo que quise decir. Pensemos de que adicionalmente a eso recibe 300.000 pesos mensuales por una bonificación y que esa bonificación es una bonificación por ventas. ¿Qué significa? Que resulta que por cada moto que vendió le dieron
esas comisiones de 500.000 pesos, sumaron 500.000 pesos. Pero adicionalmente a eso le dijeron, mire, si usted vende 10 motos, le vamos a dar adicionalmente otros 300.000 pesos, y lo logró. Se echó 300.000 pesos más al bolsillo. Pregunta, ¿eso será salario? ¿Qué creen ustedes? Piensen un poco. La respuesta es sí. ¿Por qué? Porque resulta que esta bonificación es una bonificación por vender motos. ¿Para qué fue contratado? Para vender motos. Eso es salario. Bien, el empleador ha decidido que cada mes le va a dar 200.000 pesos mensuales como un auxilio de movilización. Auxilio de movilización. Ojo, yo no estoy hablando del auxilio de transporte, que es otra cosa, que es legal y que es obligatoria, y que lo veremos en su momento, quiénes lo reciben y quiénes no lo reciben. Estoy hablando de un auxilio de movilización diferente al auxilio de transporte. Por supuesto que eso hace parte del ingreso. Ingreso necesariamente no es salario, hace parte del ingreso. La pregunta es, para este caso en particular, de este señor que vende motos, ¿este auxilio de movilización es salario? La respuesta es, no es salario. Ojo con lo que voy a decir, no es salario. Pero si mensualmente se pagan los 200.000 pesos, o trimestralmente, periódicamente, en pocas palabras, se convierte en salario, así no lo sea. Léanse el artículo 127 y 128. Pero las partes en este caso sí pueden pactar que estos 200.000 pesos que recibe a manera de auxilio de movilización no sean salario, y ese pacto es válido. Es válido en un principio, ahora mirando más adelante si supera los topes, los límites porcentuales que la ley determina. Entonces, mire que el tema no es complicado, es un tema de simplemente mirar por qué se le está remunerando. Y estos 200.000 pesos se le están remunerando como un auxilio de movilización. Entonces, no es salario, pero sí es periódico, sí es salario. Las partes lo pueden pactar, que no sea salario, es válido, a pesar de que no es salario. Y si las partes no lo pactan, necesariamente será salario y se tendrá en cuenta para pago de prestaciones sociales y pagos al sistema de seguridad social. Pensemos que adicionalmente le da un auxilio educativo. La empresa tiene esa gabela y le da un auxilio educativo para aquellos padres de familia que tengan hijos que estén en la universidad, bueno, en fin, cualquier cosa, o el mismo trabajador estudia en la universidad, no sé, y le da 400.000 pesos de auxilio educativo. ¿Eso es salario? La respuesta es no. ¿Se puede convertir en salario? Sí. De hecho, si no se dice nada y se paga mensual, automáticamente se convierte en salario por convertirse en periódico. ¿Se puede pactar la desalarización? La respuesta es sí, se puede pactar la desalarización. Empleador y empleado se pueden poner de acuerdo. Entonces, ¿de qué va a depender? De dónde proviene ese valor, un auxilio educativo. ¿Qué hace él? Él es un vendedor de motos, no es una contraprestación por la labor que fue contratado. Les pongo este otro ejemplo porque mire que no es a rajatabla. Cada caso en particular hay que estudiarlo. Hablé de 200.000 pesos de auxilio de movilización. El auxilio de movilización no tiene nada que ver con su labor de vender motos porque, olvidé decirlo quizá, es una persona que vende en vitrina, es decir, vende en el almacén. Pero pensemos que esos 200.000 pesos no se lo están entregando a ese vendedor de motos. Pensemos que es un mensajero. ¿Usted qué piensa? Si es un mensajero y se le está dando un auxilio de movilización de 200.000 pesos, esos 200.000 pesos son de una manera u otra una remuneración por la labor que está prestando. Yo digo que sí, salvo mejor opinión, pero yo considero que sí. Entonces, en ese caso, porque se trata de una remuneración por la labor que fue contratado. ¿Para qué lo contrataron? Para movilizarse por toda la ciudad. ¿Cómo se llama? Auxilio de movilización. ¿Es salario? Sí. ¿Se puede pactar desalarización? En este caso no. ¿Ve cómo es diferente el asunto con el vendedor de motos? Ah, pero pensemos, por ejemplo, que estos 300.000 pesos por venta de motos, resulta que el empleador dijo,
Bueno, esto es un trabajo en equipo, aquí hay vendedores y hay secretarias, hay gente administrativa que también de una manera u otra ayuda a que se logren las metas. Y dice, si se cumple X cantidad de ventas en el almacén, a todos los empleados, incluyendo a una auxiliar administrativa, pongámoslo de ejemplo, va a recibir esos 300,000 pesos de comisión. ¿Para ella eso será salario? La respuesta es no. Que si se los pagan cada mes, sí se convierte en salario, ¿ya? Porque es que ella no fue contratada para vender motos, ella hace una labor administrativa y tiene un salario que nada tiene que ver con la venta de motos. ¿Lo podría ella pactar con su empleador la desalarización? Por supuesto que sí. Resiste pacto de salarización toda vez que no corresponde a un pago directo por la labor que fue contratado. Ahora tenemos que observar, por supuesto, el tema de el límite que la ley le pone a esa desalarización. Entonces, como resumen, tenemos que decir que salario es todo aquello que una persona, un trabajador recibe como una contraprestación directa por la labor que fue contratada. Segundo, que a pesar de que el concepto no sea salario, si lo recibe en forma periódica, eso se convierte en salario. Por ejemplo, empleadores le dan a todos los empleados cada año en diciembre 1.000.000 de pesos. Eso se convierte en salario. ¿Qué hay que hacer para que no se convierta en salario? Como tercer punto, desalarizar, pacto de desalarización por escrito, como anexo al contrato o en el mismo contrato. Cuarto, que es lo que vamos a mirar en un momento. A pesar de que no sea salario, ¿todo se puede desalarizar? No, porque eso obedece a unos límites que la ley ha impuesto y que vamos a ver en un momento. Entonces, de esa manera queda como resumida el asunto. Siempre fundamental observar cuál es la labor que lleva a cabo el trabajador para efectos de determinar si es salario o no es salario el pago que se le está haciendo. Muy bien. Vamos entonces a ese límite que la ley impone. Creo que es, voy a verificar, creo que es el artículo 30, escúchame un momento, creo que es el artículo 30 de la ley 1395 del 2010. Ya voy a confirmarles, un momento por favor.